testimonio de Alberto Serrano, que como saben es abogado. Señor Serrano, cuéntenos un primer titular de qué cree que es lo que está ocurriendo en España. Muchas gracias, Gonzalo. Pues se ha dicho que no está protegida la propiedad privada. Está protegida, pero no lo suficientemente. Cualquier pugna jurídica o judicial entran en colisión diferentes bienes jurídicos. En este caso son la propiedad privada y uno que no se ha mencionado en la introducción, que es el domicilio. El domicilio está constitucionalmente reconocido como un derecho fundamental. Se garantiza la inviolabilidad del domicilio. Claro, el 18.2, que es donde se recoge, y esto ya lo comento por si no se oye algún político, es uno de los pocos preceptos de derechos fundamentales que no está desarrollado. No se sabe qué es el domicilio a estos efectos. Es un señor que monta una tienda de campaña en Paseo La Castellana, es un señor que ocupa pues no sé, un local comercial. No se sabe porque no está desarrollado constitucionalmente. ¿Cuál es el problema que tiene la propiedad privada? Que no es un derecho fundamental y por tanto no tiene las vías preferentes y sumarias de protección que otros derechos. El problema que tiene la propiedad privada es, como ha dicho bien Xavier Horcajo, en la hora de la elaboración de la Constitución había diferentes ideologías y entonces se entendía que era un derecho discutible. No nos engañemos. En el siglo XIX se discutía mucho, en el siglo XX y parece que en el siglo XXI por algunos también. Pero fíjese una cosa, don Gonzalo, que creo que es importante destacarlo. Nuestra Constitución no reconoce como derecho fundamental la propiedad privada. Vamos a los instrumentos internacionales. Bueno, pues la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948 se reconoce como derecho fundamental. Otro segundo instrumento importante, la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos en el seno del Consejo de Europa del año 1950, no se reconoce este derecho como fundamental, pero en el protocolo primero del año 1952 ya se contempla. Y el último texto importante en la materia, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el artículo 17, también se conoce como un derecho fundamental la propiedad privada. ¿A usted le parece que tiene sentido, ahora que está hablando de reformar la Constitución, que este derecho no tenga la máxima protección? Yo entiendo que no. Y por otro, simplemente quería decir que se ha hablado de que colisiona con el derecho a la vivienda del artículo 47. Realmente colisiona con el derecho a la vivienda en la vertiente que tiene de la dignidad de la persona, especialmente la protección de la infancia, que es como lo tratan las instancias internacionales. Es decir que yo le protejo a este señor porque es una persona, tiene derechos como tal, especialmente los menores o incapacitados que puedan residir allí y por tanto se le da amparo en tal sentido. Serafín Giraldo, inspector de policía y portavoz del UFP, muy buenas noches. Hola, muy buenas. Gracias por acompañarnos. Bueno, enseguida tendremos tiempo de hablar y de profundizar en las herramientas y los elementos que tienen ustedes, los policías, a la hora de enfrentarse a un desalojo, a una vivienda ocupada. Pero ¿qué primer titular sobre, en fin, cómo está legislada este tipo de casos? Hombre, el primer titular que daría, y sobre todo para evitar insultos, me suelen llamar calvo y demás cuando